La música, qué duda cabe, es una de las artes más misteriosas. Estoy seguro que muchos amigos y amigas están completamente de acuerdo. He aquí nuestro siguiente invitado, protagonista, en un viaje en el tiempo, Niccolò Paganini. ¿Por qué está en la nave del misterio? ¿Y por qué todo se ha transformado en su honor? Muy sencillo. Dicen que tenía una extraña deformación, un problema anatómico. En uno de los poquísimos retratos que existen de él aparecen unas manos huesudas, largas, antinaturales, que le hacían llegar a una complejidad musical como no se ha visto jamás. Además, se hablaba de Paganini como amigo del diablo y poseedor del violín del diablo. ¿Leyenda o algo más? Le gustaba ir en solitario a los cementerios, a tocar para las ánimas y los muertos. Su aspecto, algunos tildan este casi de monstruoso, le convirtió poco menos que en una leyenda andante. Y su horrible muerte, su muerte y su desprecio a la Iglesia. En fin, Paganini es un expediente X de la música clásica, y con él vamos a adentrarnos en un mundo que creo que es muy poco conocido por el común de los mortales, y me incluyo, por supuesto. Vamos a saber qué ha descubierto nuestro compañero Nacho Ares en torno a Paganini hoy, y después escucharemos una pieza, dicen que imposible casi de tocar, el Capricho número 13 o Risa del Diablo, y conoceremos a un extrañísimo personaje. Algunos dicen que en el fondo es una persona muy popular y por eso no quiere ser reconocido, otros que es un viejo músico perseguido, en fin, estará aquí. Todos tienen un objetivo común: hablarnos del gran secreto del amigo del diablo, Paganini. Cuando la delgada figura de Niccolò Paganini aparecía sobre el escenario, el auditorio se estremecía. El poeta alemán Goethe señaló en cierta ocasión que el italiano era capaz de poner a su público en trance. Paganini era un extraordinario violinista, capaz de cautivar con su técnica al espectador más exquisito de la época. Un genio al que acusaron de vender su alma al diablo. Unas pocas antorchas para iluminar, un público expectante y sobre el escenario una figura extremadamente delgada, con el cabello revuelto. Ese era Niccolò Paganini, uno de los mayores virtuosos de la historia del violín. La gente decía que no tocaba solo, que en ocasiones le acompañaba un extraño personaje que guiaba su brazo mientras tocaba el violín. Un personaje que la gente identificó con el demonio. Yo creo que esta leyenda, como tal leyenda, quizá viene un poco porque la Inquisición no estaba muy lejos. De hecho, en Portugal, si mal no recuerdo, la Inquisición fue abolida en 1820. En esa época todo lo que escapaba a lo, por así decir, estándar, era considerado diabólico. Paganini nació en Génova en 1782, rodeado de magia y leyendas. Su madre recibió la visita de un demonio en sueños anunciándole el nacimiento de un nuevo hijo que llegaría a ser un virtuoso del violín. Siendo muy niño, su padre le obligaba a tocar durante horas, amenazándole con privarle de la comida. Con apenas 20 años, daba conciertos con gran virtuosismo. Convertido en todo un showman, Paganini recorrió los teatros más importantes de Europa, haciendo disfrutar a un enfervorecido público que se rendía ante la presencia del Hijo del Diablo. Qué duda cabe que, digamos, esta superenergía que entra en estos cuerpos elegidos un poco por la energía divina, digamos de alguna manera, distorsiona un poco las personalidades desde el punto de vista del ego, ¿no? Entonces realmente todo esto él fue utilizado de un punto de vista incluso casi comercial. Él estaba en la cárcel, le habían condenado por el presunto asesinato de su amante, por una historia de celos, y desde luego el personaje no tenía ningún desperdicio. Y estando en la cárcel, la única compañía que tenía era su violín, un violín construido por Guarnerius del Gesù en Cremona en el año 1743. Y
Entonces, con el paso del tiempo, las cuerdas del violín se empezaron a ir desgastando, ¿no? Y se le fue rompiendo la cuerda mi, que es la cuerda más fina del instrumento, después la cuerda la, hasta que se quedó solamente con la cuerda sol, que es la más gruesa y la más grave del violín, ¿no? Esta cuerda sol. Y en esas circunstancias compuso una obra que se llama Las variaciones sobre un tema de Rossini, a quien él admiraba mucho, conocidas como el Moisés, y es una obra que se interpreta únicamente en la cuerda sol y es realmente una de las obras más célebres y más difíciles de Paganini, ¿no? ¿Había hecho Paganini un pacto con el diablo? ¿Cuál era entonces la explicación de tan increíble virtuosismo? Tenía por costumbre tocar en los cementerios para los muertos. Hasta allí iban a disfrutar de su música los que no tenían dinero para pagar una entrada. Su fama de excéntrico y sus costumbres aparentemente heréticas se mezclaban con un virtuosismo y una técnica nunca vista antes. Su vida estaba llena de excesos y era un gran jugador. Hasta una vez, en una ocasión de su vida, llegó a apostar y perder su violín en una partida de cartas. Cuando Paganini interpretaba la obra Le Streghe, Las Brujas, decían que el mismísimo demonio le acompañaba en el escenario. Paganini nunca negó estos comentarios, haciendo creer la leyenda hasta límites insospechados. Por otra parte, su personalidad no acompañaba a mejorar su imagen. Las personas que le conocieron aseguraban que era un hombre de carácter bastante huraño, teniendo fama de avaro y mísero. Se pretende explicar su genio inexplicable con hechos más inexplicables todavía. Esta es una frase del pianista húngaro Franz Liszt, amigo de Paganini, que viene a demostrar otra corriente de pensamiento de la época, que el violinista genovés era un genio de la interpretación. Paganini sufría una extraña enfermedad, el síndrome de Marfan. Las personas que la padecen tienen dedos y extremidades extraordinariamente largos. Las manos del violinista medían casi 45 centímetros, lo que le permitía manejar el violín con increíble destreza. La iglesia lo consideraba un renegado. A punto de fallecer, Paganini se negó a recibir la extrema unción. Cuando falleció, el 27 de mayo de 1840, el obispo de Niza se negó a que fuera enterrado en lugar sagrado por haber mantenido tratos con el diablo. Durante meses, el cadáver embalsamado del músico se conservó en el sótano de la casa de su hijo. Su aportación es eso, es una nueva dimensión, una nueva posibilidad, o un montón de nuevas posibilidades técnicas para el instrumento. Simplemente una personalidad genial y una aportación genial. Paganini es irrepetible, es único, como todos los genios, no volverá a haber nadie como él. Esta energía divina, energía blanca, llamémosle como que queramos, cuando ha entrado en los cuerpos humanos, propiamente dicho, ha creado realmente convulsiones. Es una energía que sobrepasa, digamos, la capacidad humana y realmente llega a descontrolar. Ese para mí es el misterio. Acabamos de asistir a una representación de La risa del diablo. Nos acompaña Juan Linares, catedrático de violín, Real Conservatorio de Madrid. Es un honor, Juan. Bienvenido. Encantado. Bueno, pues uno, como yo, que es un profundo ignorante en casi todas las materias, ¿verdad?, pero que intenta observar y aprender, se fija en la proximidad del violín y ve movimientos que a mí me parecen prodigiosos, sinceramente, ¿no? Los artistas tenéis esto. Y Paganini, objeto de nuestra investigación, debía ser ya algo extraordinario. ¿Por qué tan extraordinario? ¿Por qué tan genial y tan misterioso, Juan? Paganini realmente representa dentro del violinismo
digamos, el mayor exponente. En realidad él es heredero del virtuosismo del siglo XVIII, concretamente de Locatelli, incluso de su posteriormente Viotti, etc. Digamos, él culmina el violinismo, o sea, lleva el desarrollo de la técnica violinística al máximo. ¿Y por qué se jugó con el diablo? Esta pieza que has hecho. Este capricho es el capricho número 13, que lleva el apelativo de la risa del diablo. En realidad es la risa, digamos, el del diablo creo que ha sido añadido posteriormente un poco por la leyenda, ¿no? Paganini utilizaba muchos recursos de la naturaleza, incluso sonidos de pájaros, sonidos, etc. Hoy otro capricho, por ejemplo, el capricho número 9, en donde lleva el apelativo de la caza. La caza porque en un momento dado utiliza la sonoridad de las trompas de caza. Entonces realmente puede ser incluso música descriptiva de lo que sería la caza del zorro con las trompas. O sea, él realmente era un innovador en todo esto. Y realmente, pues, digamos, después de él está todo dicho en el violín prácticamente. Qué curioso, hace tanto tiempo y todavía estremece, sobre todo a los que saben de esta arte de la música, escuchar algunas piezas compuestas por Paganini. Gracias a un personaje que no deja de ser también misterioso y que está aquí con nosotros y que luego les contaré por qué tiene que estar entre sombras, yo he conocido, por ejemplo, pequeñas historias. Se habla de una pieza casi imposible, que muestra un virtuosismo rayano con lo sobrenatural, Capricho 24, eso me han contado. Cuando cogías el violín, yo me estaba fijando y creo que hay posibilidades, incluso anatómicas, se habló mucho de Paganini, de capacidad de extensión de los dedos y de conformar una serie de posiciones que son imposibles para el común de los mortales. Ha habido casos que parecen realmente misterios auténticos, ¿no? Así es, así es. Se ha hablado mucho de estos dotes especiales de Paganini. Parece ser, se ha hablado incluso del síndrome llamado de Morfán, en donde se aparece lo que se llama la aracnodactilia, ¿no? Entonces, unos dedos exageradamente, pero vaya, no es el caso. Parece ser que él tenía el síndrome llamado Ehlers-Danlos, que es una hiperlaxitud. ¿Que le permitía qué? Que le permitía incluso llevar el pulgar, por ejemplo, tocar con la uña el dorso de la mano. Por favor, piensen en esto. Con el pulgar tocar el dorso de la mano. Claro, y eso le permitía dar una destreza increíble, ¿no? Abarcar básicamente todo el violín, prácticamente estiraba, porque por otro lado él se pensaba que era de unas desproporciones enormes y no es así. Él era un hombre de una dimensión normal. Su médico Bennati lo afirma, e incluso tenemos un yeso de la mano de Paganini que se conserva en el Museo del Conservatorio de París, donde aparece una mano absolutamente normal. Juan, pues yo te invito a que, al no mucho tardar, podamos hablar aquí de otros compositores, de otros misterios que acompañan a la música clásica y que disfrutemos un poco y aprendamos cosas, que es lo importante. Encantado, Iker. Muchísimas gracias, Juan, de verdad. A ti. Y ahora acompáñenme, por favor, a este salón, como de otro tiempo, ¿verdad? Resuenan todavía los ecos de la música, quién sabe si divina o diabólica, de Paganini. Lo ha retratado perfectamente Nacho Ares, el personaje, el físico, cuidado, el enorme éxito con las mujeres por su innegable magnetismo y genialidad, qué mayor misterio que el de la genialidad en algunos seres humanos. Pero déjenme que conecte con otro misterio, que a mí me llama la atención. Hace algún tiempo, y por mediación de mi buen amigo David Trías, de Plaza y Janés, descubrí un libro que me llamó la atención por la portada. Somos así, ¿no? Vamos por los lugares y de repente una especie de arquetipo nos llama. Y evidentemente casi parece medieval, demonio, tocando el violín, pues reclamó mi presencia. Y descubrí la obra de un hombre, Joseph Jelinek, que está aquí con nosotros y que él mismo es un misterio. Yo he llegado a pensar, Joseph, buenas noches. Buenas noches. Perseguido, ¿por qué te ocultas? ¿Qué es lo que ocurre? Enhorabuena por tu éxito. Muchas gracias. Pero hay algo aquí que no acabo de comprender, ¿no? Es tan peligroso el tema de investigar a Paganini
No estoy en el mismo caso que Roberto Saviano, que sabes que se tiene que esconder porque le persigue la camorra. En mi caso es porque creíamos, con David que has mencionado, con la editorial, y yo mismo, que le iba mejor al género de misterio escribir desde las sombras, desde la oscuridad. O sea, añadir un elemento más de misterio al género que yo cultivo. Yo fundamentalmente escribo novelas donde hay que averiguar quién ha matado a quién, como en El Cluedo. Y escribo también sobre música y talento musical, que también es un misterio de dónde viene el talento musical. Y nos parecía que el hecho de que no se supiera mi identidad pues añadía un toque, como una especia más al cóctel este de música y asesinatos. Sinceramente, Joseph, no sé si creerte del todo o no, porque yo creo que hay más cosas ahí, extrañas, pero bueno, cada uno piense lo que quiera, ¿no? Desde luego, tu irrupción con este nombre, con este seudónimo, que tiene su historia, ¿verdad?, también, ha sido muy positiva, porque hay pocos novelistas, escritores, especialistas que sepan de los enigmas de la música, y eso llama mucho la atención. Y repito, yo te felicito porque he disfrutado enormemente con algunas tramas que me han hecho aprender cosas increíbles. Por ejemplo, sobre este personaje, el retrato era así. O sea, tenemos ese cuadro que es real, ¿verdad? Ese es el cuadro más famoso que hay de Paganini, porque el pintor tenía mucho talento, era Delacroix, y bueno, pues ilustra un poco la capacidad de concentración y de ensimismamiento del artista sobre el escenario. Al mismo tiempo se combinaban estos momentos de gran ensimismamiento, como te digo, con momentos muy extravertidos, como cuando él hacía saltar las cuerdas del violín. Era uno de sus trucos más celebrados. El violín tiene 4 cuerdas, como sabes, y entonces él se las arreglaba, seguramente con alguna navaja que tenía oculta en la bocamanga, o no sé muy bien, para que ¡pac!, fueran saltando las cuerdas a lo largo de la pieza, y claro, se producía un O. Es como el trapecista que le falla una red, ¿no? O sea, una tensión en el público. Claro, una tensión circense. De hecho, todo concierto virtuosístico es circense, pero Paganini lo llevaba al extremo. ¡Pac!, saltaba la segunda cuerda y dice, bueno, ¿y ahora cómo va a terminar? Pues le quedan 2 cuerdas todavía, hasta que le quedaba lo que llaman ahora los que hacen trabajos de altura el cable de vida, ¿no?, que era la primera cuerda, y él se las arreglaba gracias a los armónicos y a su prodigiosa extensión de la que nos ha hablado el catedrático, para terminar la pieza con una sola cuerda. Tú investigas y nos cuentas, y me parece muy interesante, que esa fama, ese éxito indiscutible de Paganini como acompañante de alguna forma del maligno, o como inspirado por él, no lo sé, en un momento dado empieza a ponerse su contra. Hay mucha gente que no le gusta esta historia. Hay un momento que parece que este truco publicitario de asociar su figura con el diablo se le va de las manos. Es decir, una cosa es que tú tengas respeto o atracción hacia lo diabólico, y otra cosa es que ya te empiece a dar miedo la cosa. Tú ten en cuenta además que la Iglesia era una gran consumidora de música en aquella época, y si estás demasiado asociado con lo diabólico, pues no te llaman. dejas de tocar. Y él se vio obligado a publicar en toda Europa las cartas de su madre. Él estaba perpetuamente de gira y la madre le escribía desde Italia, para que vieran que era hijo de humanos. ¿Tuvo que hacer eso para...? Tuvo que hacer eso para que le dije, señores, que no es Satanás en persona. Puede que toque muy bien, además, es que el mito se le fue porque había muchas cosas que contribuían a él. Si quieres te las cuento. ¿Qué cosas? Pues mira, la apariencia física era brutal. Yo te voy a leer solamente 2 líneas de la novela que se describe al principio, para que veas cómo ayudaba su propio físico, aparte de la forma de tocar. Decía, era de piel macilenta. Esto es lo que hay en la novela es como un resumen de varios documentos que he encontrado cuando estuve elaborando el relato. Era de piel macilenta, o sea, era muy demacrado y muy pálido, extraordinariamente anguloso y demacrado de cara, y sus labios muy finos parecían estar siempre curvados en una especie de sonrisa sardónica. Pero lo más aterrador, según las descripciones de la época, era su mirada incandescente, como si en las cuencas de los ojos hubiera tenido brasas en lugar de ojos. Descripción, y en la época hay que imaginar la repercusión en las personas que iban a aquellos conciertos. ¿Y ese gusto por lo macabro, Joseph? El gusto por lo macabro, ¿estás hablando del de Paganini o el mío? De Paganini. Porque a mí también me gusta. De Paganini en los cementerios, en las noches de ánimas, tocando. Bueno. Él era un adicto. La frase que utilizo en la novela es un adicto al sufrimiento ajeno. Yo creo que es el aspecto más repelente de su personalidad. Imaginarse a Paganini en Londres, por ejemplo,
yendo con su hijo, Aquiles, el único hijo que tuvo, a ver operaciones quirúrgicas en los hospitales universitarios, en París, en la formidable epidemia de cólera que hubo en los años 30, las calles llenas de cadáveres en sacos que había que tratar con zumo de lima o de limón para que no se extendiera como la pólvora la epidemia, y él yendo a los hospitales a ver cómo la gente se moría y llevando al hijo pequeño, que debía tener pues, 10 o 15 años, ¿no? ¿Y por qué? ¿Se sabe por qué esta motivación macabra? Bueno, pues por enfermedad, pues un trastorno de personalidad. Yo creo que a lo mejor de la muerte se acaba la vida. No sé qué explicación psicoanalítica darle, pero evidentemente tenía que ver con su visión del mundo. Nos cuentas cosas en tu trabajo, en El violín del diablo, Joseph, como que sus últimas horas también tuvieron mucho dramatismo especial, no quería recibir la extremaunción. Claro, bueno, es que el gran mito de Paganini como figura asociada al diablo o como encarnación de Satanás en persona se potencia después de la muerte. Él muere en Niza y él ya está muy enfermo, había contraído la sífilis de joven y le habían tratado, en aquella época no había tratamiento para la sífilis, entonces daban pues bálsamos extraños y mercurio sobre todo, que era una cosa que deterioraba mucho el físico, se te caían los dientes, se te agrietaba la piel, y él no podía hablar ya directamente, en parte por estas porquerías que le hacían tomar los charlatanes, que él solía buscar como asesores, y en parte también por el propio síndrome de Marfan, que es un síndrome que tiene sus cosas buenas como la hiperextensión, pero tiene muchos efectos secundarios y otras cosas pues te puede afectar a la laringe. Él no podía hablar y entonces el obispo de Niza le mandó un canónigo a la casa para que escuchara sus últimas palabras, su confesión, y dijo, bueno, pues dijo el canónigo, si no puede hablar, pues que lo escriba en una pizarra, pero yo necesito oír sus pecados, de los que quiera aliviarse. Y el pobre no podía ya, con las articulaciones no podía ni escribir, entonces dijo, no, lo haré por gestos. Entonces se produjo ahí un malentendido, como el que se puede producir ahora en los chats estos rapidísimos que escribimos con palabras acortadas y procuramos ser ingeniosos y no lo conseguimos a veces. Y él la idea que transmitió al canónigo era que no quería, o no se arrepentía o no quería confesarse. El canónigo se levanta muy enfadado, para esto me habéis hecho venir, vuelve al obispado y le dice al obispo de Niza, Monseñor Galvani se llama, que no quiere que este hombre ha muerto en pecado. Entonces Galvani dijo, pues que no se le entierre sagrado. De ninguna manera la Iglesia puede consentir que un hombre, estamos en 1840, muere Paganini, de ningún hombre podemos consentir que un hombre que no se ha confesado, que no ha aceptado la extremaunción, sea enterrado en un cementerio cristiano. Entonces empieza un periplo bastante patético de la mortaja de Paganini, está 2 meses en la casa de Niza, ahí pudriéndose. Luego llegan las autoridades sanitarias de Niza y dicen, esto no puede ser, esto no puede continuar aquí. Se traslada a otra casa que tenía él, pero era una casa particular, y me figuro que por presiones de la familia, del propio Aquiles, el hijo y de otros familiares, pues ya al cabo de 30 y tantos años se presiona a la Iglesia para que ya le reciba sepultura. Pero fíjate tú, en todos esos años, cómo se potencia la figura diabólica, el personaje diabólico de Paganini, al haber sido un personaje que la Iglesia rechaza entrar en sagrado. Un día, Joseph Jelinek, hablamos, si te parece, de por qué tantos músicos importantes han muerto a los 27, justo a los 27, o por qué, si te parece, hay una maldición en la música clásica con la 10ª sinfonía. Todos aquellos que lo intentaron acabaron francamente mal, pero serán otros misterios. Y quizá indaguemos un poco más en el tuyo propio, ¿te parece? Perfecto. Gracias, Joseph, por tu visita. A ti por invitarme. Vamos a hacer otra cosa más. Queda la morgue, queda el doctor Cabrera y queda aprender un poco más con imágenes, físicamente, de esa anomalía o genialidad anatómica del amigo del diablo, Paganini. Con nosotros, no hace falta presentación, el doctor Cabrera. Buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Doctor, se ha hablado mucho de estas anomalías tan curiosas, imagino que tan poco frecuentes, y esto hay que decir que no es ficción. Son manos que aquí
en este formato quizá no se entiendan del todo, pero síndrome de Marfan, ese es el misterio. Eso es parte del misterio, porque esto es un instrumento. Lo importante es lo que estaba dentro de la cabeza, el cerebro. Paganini era un genio musical porque tenía un cerebro musicalmente genial. El instrumento, que era su mano, sobre todo la izquierda, lógicamente, tenía unas peculiaridades. En su tiempo le llamaron aracnodactilia. Tenía una mano como una araña, tan larga y tan grande, que decían que medía más de 40 centímetros, de tal forma que, tal y como ya nos han explicado el profesor y el autor del libro, cogía todo el arco del violín. Podía hacer con esa mano cosas increíbles, pero todo conducido, insisto, por su cerebro. Pero este tipo de anomalías en las manos o en las extremidades, ¿de dónde vienen? ¿Por qué? ¿Algo congénito siempre? Son anomalías casi siempre familiares, hereditarias o congénitas, y son de muchos tipos. Hay una que es el síndrome de Marfan, que tenemos aquí una radiografía con huesos muy largos, con ligamentos muy extensibles, de manera que los dedos se pueden mover de una manera increíble. Pero vamos, inconcebible para nosotros. Para ¿no? nosotros, me han hablado de movimientos que... Yo no tengo ni 15 centímetros y él tenía 40, de tal manera que con los dedos era capaz de hacer cosas inverosímiles. Pero hay otras enfermedades. O sea, no es solo el tamaño, sino la capacidad de flexionarlas. La flexibilidad y la habilidad y la rapidez con la que su cerebro era capaz de mover este prodigioso instrumento. Síndrome de Marfan, pero hay otros. Porque él, Paganini, sabía que existía esa enfermedad, pero en realidad él padecía otra, que era la enfermedad de Ehlers-Danlos. Claro, que eran parecidas en aquellos tiempos, no se podía distinguir bien cuál era cuál. Era una enfermedad en la cual la elasticidad era total. Claro, es curioso que en un genio como Paganini confluyan dos herramientas para que se produzca esa magia, que es capacidad, como dice el doctor Cabrera, pero al mismo tiempo una disposición que los demás no tenían. Claro, porque un instrumento así, si no está troquelado por un cerebro prodigioso, no vale para nada. ¿Y qué tenía de negativo todo esto? Porque claro, estamos viendo cosas muy positivas de cara al éxito tremendo y a ser amigo del demonio en el aspecto de bueno, llenar teatros y tener ese marketing. Pero claro, ¿esto conlleva algún tipo de efecto secundario? Bueno, esta enfermedad no es solo de las manos, esta enfermedad es de todo el cuerpo. Por lo tanto, él tenía aneurismas interiores, él tenía dolores, él tenía molestias articulares y todo eso le torturaba. Por lo tanto, parte del misterio del diablo o no diablo era esa vida torturada que él tenía, que luego a eso habría que añadirle esa personalidad especial. Pero quiero decir que no solamente es una mano muy larga, muy prodigiosa y muy elástica, sino tenía otras enfermedades internas sistemáticas. Otra cosa más, la última, que a mí, yo la tengo aquí y hemos escuchado muchos elementos que tienen un análisis por parte del doctor, que es, con su hijo de 10 años, acudiendo a ver cadáveres, a cómo rescataban cuerpos afectados por el cólera. ¿Ahí hay una dolencia, una patología? ¿Podemos entender a ese genio atormentado llamado Paganini en esa escena, yendo con su hijo al placer de disfrutar de ver una autopsia en vivo? ¿Eso qué indica? Era un hombre atormentado, era un hombre que se creó un personaje, al final creyó en él y ese personaje le comió. Esa es la clave de Paganini resumida rápidamente. Y así él, al final de sus tiempos, creyó que era un ser especial. Llevaba a su hijo a ver los muertos, a ver una tumba. Poco hizo por su hijo, pero era eso, una normalidad psíquica dentro de un genio como era Paganini. Creo que hay muchos casos, ¿no? El personaje, y más el personaje del área oscura, acaba devorando a su creador, como un mito de Frankenstein moderno. Bueno, en ese sentido, él se creó el diablo acabó con él. Doctor Cabrera, ¿qué más añadir? Como siempre, muchas gracias, Buenas noches, amigo. Sique, muchas gracias a ti. Gracias de verdad, como siempre, por esta lección rápida y con los elementos para que todos lo veamos clarísimo.